21 o 20? Debería ser 20. ¿Compartir otra cosa? No, 74-20. Arriba me aparece Dice, parcial no, este 74. no es, ¿eh? Este es Ah, el 21. tengo todos abiertos, Porque espérenme. estaban mal los números, los nombres. Esperen que dejo de compartir. Sí, sí, este no es. A ver, este. Este sí, ¿no? ¿También el del 74-20? Sí. Sí, 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 este sí. Bárbaro. Muy bien. ¿Querés arrancar y vamos a ir mechando? Dale. Y acá, bueno, esperen que voy al verdadero falso directamente. Acá está la primera afirmación del verdadero falso. Dice, la interposición de la demanda suspende el curso del plazo de prescripción. ¿Qué Esta, les Antonio, parece? no vi mayores dificultades con esta. No tuvimos. Creo que la mayoría le respondió bien, Sí, sí, diciendo que la sí. interposición de la demanda interrumpe el plazo de prescripción. Y acá recuerden que en el verdadero o falso era importante fundamentar, y la verdad es que la mayoría fundamentó bien. Sí, muy bien, muy Hay bien. quienes dijeron que lo que sí suspende el plazo de prescripción es la mediación, así que esta respuesta estuvo correcta. No sé si alguien tiene alguna duda. Si van a tener alguna duda de la pregunta puntual, vayan poniendo por el chat o hablando. La segunda dice, el doctor Ricardo Buenaventura es parte demandada en el proceso. Espérame que me están llegando gente que tengo que admitir. Ahí está. Esta también, muy bien respondida. Hay quienes fundamentaron con el principio de dualidad de partes, inclusive, diciendo que el doctor Ricardo Buenaventura es el representante de una de las partes y no la parte. Claro. No sé si viste errores, acá yo no. No, tampoco. No, yo les digo también que ustedes, si se guardaron la copia, seguramente lo vayan cotejando y ya ahí van a saber cómo anduvieron. Perfecto. Recuerden que también es importante fundamentar las afirmaciones y no solo corregirlas. Claro. En la audiencia preliminar se produce toda la prueba, y acá sí tuve algunos errores, aunque la mayoría Sí, lo contestó bien. Hay sí, quienes sí. empezaron a confundir, dijeron que la prueba confesional sí, a veces, no siempre, se produce una prueba preliminar, pero muchos me contestaron, no sé si no terminó de quedar claro, que la audiencia, que la prueba testimonial a veces se produce en la audiencia preliminar. Y eso no es No, así. claro. Sí, no, algunos pusieron se provee la prueba, que no se produce en la audiencia preliminar toda la prueba, pero no pusieron algunos que yo vi por lo menos que sí, lo único que se produce es la prueba confesional. Perfecto. Esperen que voy a bajar. También hay algunos que hablaron de que se ofrecía la prueba en la audiencia preliminar, y eso, ojo, Sí, recuerden los sí, distintos momentos de la prueba. sí, sí, sí. Sí, esos Después, son errores conceptuales que hay que tener en cuenta, eso vamos a tener en cuenta. Es muy, digamos, muy grueso eso, ¿no? exacto. En el punto D, dice, una demanda mal notificada debe ser impugnada a través del incidente de nulidad. Acá hay quienes contestaron que no sé por qué lo confundieron con la excepción de defecto legal, algunos. Y hablaban, recuerden que la excepción de defecto legal es por un defecto material del escrito de demanda en sí, y no de la forma en que se notifica el escrito. No sé si lo advertiste eso, Antonio. No, yo en la mayoría de los casos que yo vi, por lo menos hasta ahora, lo contestaron bien. Lo contestaron bien. Sí, me llamó la atención eso que vos nos marcabas, porque no, la mayoría, por lo menos los que yo vi hasta ahora, estaban bien. Perfecto. A ver.
Bueno, y en este punto, la competencia del caso corresponde a la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo civil. En este punto me pasó que acá tenían que hablar de las distintas formas de atribución de la competencia. Y por lo general se limitaron a referirse a la competencia territorial. Claro. Después nos decían por qué correspondía que tramite ante un juzgado civil y por qué ante un juzgado de primera instancia. La mayoría de las respuestas estaban bien, pero solían estar incorrectas, incompletas, por esto Sí, de que completamente. Sí. se referían únicamente a una de las formas de atribución de la competencia. Claro. Yo estoy viendo el archivo que comparto, no sé si están preguntando algo, cualquier cosa me avisan. Sí, 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 sí. Alejandra y Antonio. Sí, Sí, en sí. el chat no hay nada No, todavía. no hay nada, no, está todo bien. Siguiente punto. La torre cuenta con capacidad procesal, por lo general estuvo bien contestada, surgía de los hechos. La respuesta era verdadera. Y la última, el juez debería desestimar la demanda de la torre por haber sido promovida contra más de un demandado, cuando en un proceso únicamente puede haber un actor y un demandado. De nuevo se refirieron al principio de dualidad de partes, a que acá en este caso hay más de un litigante en calidad de parte demandada y que eso está bien, se refieren al litisconsorcio pasivo. El litisconsorcio pasivo, algunos inclusive fundamentaron diciendo que además era un litisconsorcio facultativo. En este punto no vi mayores complicaciones. No. Perfecto. Y pasamos ya A las preguntas. a las preguntas. ¿Qué consecuencias y efectos le produce o puede producir a Carla Flores su situación en el proceso? Si hay más de una respuesta posible, explicar brevemente. Carla Flores era quien no se presentaba, no comparecía al proceso, estando debidamente notificada. Y acá, por lo general, las respuestas estuvieron bien, pero se limitaban a decir muchas veces que quedaba como simple incompareciente, la consecuencia era que quedaba como simple incompareciente o que si la parte actora lo pedía, se podía declarar su rebeldía. Sí. Y la idea de la pregunta me parece era que vayan un poco más allá y que nos digan cuáles son los efectos de eso, porque está bien, sucede eso, pero ¿qué consecuencias le va a traer eso? O muchas veces decían, le trae consecuencias, le trae perjuicios. Claro, pero sin individualizarlo, sin nada, exactamente. Perfecto. Y en este punto, bueno, era importante la consecuencia respecto a las notificaciones. Ya sabemos que todo va a pasar a notificarse por Ministerio de la Ley, con excepción de, en el caso de la rebeldía, Bien. el auto que decreta la rebeldía y la sentencia definitiva. En el caso del simple incompareciente, en los dos casos hay dos excepciones, difieren. En los dos son la sentencia definitiva, en el de rebeldía, el auto de rebeldía, en el de simple incompareciente, la notificación en la audiencia preliminar. Y después también estaba bueno que incorporaran que si no se presenta, tampoco cumple con las cargas del 356. Entonces todos esos efectos de la falta de contestación de demanda también, o de que la negativa no sea expresa, también se les iba a aplicar al simple incompareciente y al rebelde. No sé si algo más para agregar en esta respuesta, Antonio. No. Justamente esa es la idea de este parcial, ¿no? Hecho así de esta forma, es que ustedes piensen y nos demuestren que conocen el tema. Es decir, como le decía la doctora, si ustedes nos señalan todos estos efectos, entendemos perfectamente que el tema está sabido. Porque algunos, como decías vos, Candela, se limitaron a decir simple incompareciente, rebeldía, pero no explicaban los efectos y bueno. Perfecto. Punto 2. Este tema era el de notificación por nota. Por lo general estuvo bien respondido, o por lo menos los parciales que llevo corrigiendo hasta el momento. Sí, dos cuestiones. Muchos se olvidaron de hacer referencia a las 2 primeras horas del día siguiente en cuanto al vencimiento del plazo para contestar este traslado.
Muchos. Y este es un ejercicio que hicimos en clase, quedó grabado, y les habíamos dicho que lo correcto es decir el día de vencimiento y agregar las 2 primeras horas del día siguiente, porque es algo que se tiene que tener en cuenta en la práctica. Claro. Eso por un lado. Y después por el otro, en el segundo punto, en el punto B, en el que el expediente estaba a despacho, Claro. muchos dieron por sentado que no quedaba notificado y que no notificaba el martes que viene. Y no contestaban, y eso estaba mal porque es lo esencial de este tipo de notificación, es que para evitar quedar notificado, tienen que dejar una nota. Muchísimos portales en que decían no queda notificado porque está despacho y se notifica el martes siguiente. Y tampoco estaba mal, y muy pocos lo aclararon, los que decían se notifica el martes siguiente siempre y cuando el expediente esté en letra. Si está despacho el martes, hay que volver a dejar nota y va a quedar notificado el siguiente día de nota hábil. Pero por lo general estuvieron bien con esas 2 salvedades que muchos omitieron. Sí. A ver, no sé si quieren... Lo mismo, sí. ¿Cómo se repite las...? Yo también me estoy enterando un poco por lo que dice la doctora, cómo se repite, digamos. ¿Los errores? Sí, hay algunos que... Sí, eso algunos no lo ponen. En general estuvo bien, pero algunos que faltaba, eso hay que ponerlo, lógico, ¿no? Sí, algunos pasaban directamente al martes, no sé, al martes 18 y no ponían, pero previamente yo le ponía, debió dejar nota en el sistema, ¿no? Sí, hay otros que sí, muy bien lo respondían, decían que ahora es electrónica, pero bueno, hubieron muchos casos en que no se aclaró eso y la respuesta no está correcta. Si quieren saber la fecha, saber el primer supuesto, es la resolución se dicta el lunes 10 de agosto, cuando queda notificada y cuando comienza el cómputo. Se dictó el 10 de agosto, quedó notificada el martes 11, comienza a correr el plazo el miércoles 12 y la fecha en que vencía contestar el traslado, 1, 2, 3, no se cuenta el lunes por no ser hábil, 4, 5, vence el miércoles 19, más jueves 20, 2 primeras. Esa era la respuesta en el primer caso. En el segundo, se dicta una providencia el día jueves 13. Jueves 13, acá está. El 14 el expediente no está a despacho, se deja nota este día, para no quedar notificado, porque si no lo aclaramos quedamos notificados aunque el expediente esté a despacho. Pasa al siguiente día de nota, que es el 18, si el expediente ya está en la letra, quedó notificado, si sigue a despacho tengo que seguir dejando nota. En caso que ya está en la letra y quedó notificado el martes 18, el plazo comienza a correr el miércoles 19, 1, 2, 3, 4, 5, vence el martes 25, más 2 primeras del miércoles 26. Esa era la respuesta en este punto 2. ¿Hay alguna duda en el chat? No. ¿No? No. Muy bien, de todos modos, en líneas generales los parciales. Sí. Por lo menos hasta los que vimos hasta ahora están muy bien. Lo estamos viendo y en esta comisión también. Sí, especialmente. Sí. 3. ¿Qué cargas específicas tiene que cumplir el demandado al contestar la demanda y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento? En este punto la mayoría contestó bien, las cargas del 356. Hay alguno que otro que el podrá y el tendrá, pero la mayoría se ve que los machacamos con el tema porque lo respondieron bien. No, en este punto no vi mayores complicaciones. No, tampoco. ¿Qué excepción opuso Mariana Pérez según lo invocado por ella y qué efectos traería su admisión? También respondieron bien, la excepción de falta de legitimación pasiva. Por suerte no confundieron con la falta de personería, nada. Muy bien, se ve que maquillamos muy bien. Sí, no encontré uno que respondiera a falta de personería. Y por lo general estaban bien fundamentadas. Sí. ¿En qué momento o etapa del proceso puede oponer esa excepción? También por lo general bien, hay quienes declararon
que en el proceso ordinario se ponía en ese plazo y en ese momento, en el proceso sumarísimo en otro plazo. No, la verdad es que este punto 3, No. por lo general, Sí, bien. bien. Punto 4. Andrés Latorre ofrece la declaración testimonial de Carlos Latorre y Arturo Ferro. Son admisibles los testigos en cuestión, hubieron quienes pusieron que no, porque son parientes, pero si van al 427 van a ver que se habla de parientes en línea directa. Y en este caso son, ¿era uno el primo y el hermano en este caso? Sí. Primo y hermano. En este caso son, recuerden, colaterales. No les aplica, serían testigos admisibles. Algunos lo pusieron mal a esto. ¿En qué momento del proceso y de qué modo se ofrece dicho medio probatorio? En este caso me pasó que algunos, no muchos, pero algunos me hablaron de la producción de la prueba testimonial. Y recuerden que, y lo pedimos y seguro que lo dijimos en clase, atenerse a la consigna, en qué momento del proceso y de qué modo se ofrece dicho medio probatorio. Queríamos que se refieran únicamente al ofrecimiento. Hay quienes empezaron a desarrollar toda la prueba testimonial y nunca dijeron de qué forma se ofrece al testigo. Exacto, sí. Y muchos también hablaban solo del momento y después no dijeron de qué modo. Pero bueno, la mayoría creo que estuvo bien, que poner el nombre del testigo, los datos, DNI, ocupación, demás. Punto C. ¿Qué ocurre si, ordenada por el juez la prueba testimonial ofrecida por Latorre, este no concurre a la audiencia ni tampoco deja el interrogatorio para que depongan los testigos? Bueno, es uno de los supuestos de caducidad, de caducidad automática de la prueba testimonial. Estaba mejor la respuesta de quienes también decían qué implicaba que sea un supuesto de caducidad automática, que se pierde la prueba, que no va a poder ser producida en el futuro, etcétera. Y acá en este último punto de la consigna número 4, muchísimos errores, muchísimos. Sí, yo no sé si no fue claro, si no fuimos claros cuando lo explicamos, pero en este punto del interrogatorio, redactar 2 preguntas que le efectuaría al testigo, yo diría que la mayoría hizo preguntas induciendo la respuesta. Y otro tanto, la mayoría, pero varios hicieron afirmaciones como, inclusive pusieron posiciones para que conteste el testigo. Se ve que las confundieron con las posiciones de la prueba confesional. Recuerden que las preguntas a los testigos, a diferencia de las posiciones al absolvente, no tienen que dar la respuesta, sino hacer una pregunta genérica para que el testigo conteste. ¿Sí? Sí. En este caso yo acá tengo 2 ejemplos, ahora no importa quiénes son, pero de parciales excelentes, realmente excelentes, pero en el interrogatorio a testigos yo no sé qué les pasó. Ustedes fíjense qué mal formulada que está esta pregunta y como dice la doctora, cómo se induce al testigo, para que diga el testigo cómo sabe y le consta. Andrés Torres conducía un auto Volkswagen Saverio, ¿y qué le va a contestar el testigo? ¿Por sí o por no? Entonces es a lo mejor quién conducía el auto Volkswagen Saverio, para que diga el testigo cómo sabe y le consta. Andrés Latorre manejaba por la calle Austria, otra vez, sí o no le va a decir el testigo, lo está induciendo. ¿Por qué calle conducía Andrés Torres? Sería la pregunta. También recuerdo por una ejemplo, ahora. Sí, decías, Antonio. Sí, no, otro, por ejemplo, Andrés Latorre cruzó el semáforo en verde. Otra vez, ¿cómo estaba el semáforo? ¿De qué color estaba el semáforo cuando Andrés Torres cruzó la calle? Que diga el testigo si Andrés Torres se dirigía por la calle Austria en Capital Federal al momento del choque. Es lo mismo. Es decir, y eran estos que yo les tomo de ejemplo, son 2 parciales excelentes, realmente muy gratificados.
pero no sé qué pasó con la prueba testimonial, porque acá la hemos ensayado, pero o la redactaban en forma afirmativa a pesar de ponerle la interrogación, inducían al testigo También, y no estaba mal formulada. sí, pocos interrogatorios bien hechos vi. Así que digamos, tengámoslo en cuenta, ¿no? Algunos que, bueno, ya les digo, estos parciales estaban muy buenos, los que les acabo de nombrar, pero esas dos, las preguntas mal. Perfecto. ¿Quedó alguna duda sobre el tema este de testigos, así como se debe redactar las preguntas? Falcón tiene una fórmula que es muy interesante. Dice, hacemos una oración y la oración se compone del sujeto y el predicado. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿El sujeto o el predicado? Entonces le sacamos el predicado y decimos tal o cual cosa del sujeto. Y así no se equivocan más, digamos. Perfecto. Punto 4 ya está. Por ejemplo, se me ocurre, el auto es de color rojo. Esta es la oración. Queremos saber de qué color es el auto, entonces sacamos el sujeto. ¿De qué color es el auto? Exacto. Último punto del parcial. Este era sobre prueba confesional, absolución de posiciones. ¿En qué momento del proceso se va a producir dicho medio probatorio? Creo que todos, o casi todos, contestaron siempre en la prueba, en la audiencia preliminar. Sí. Por lo general sí, pero también puede suceder que se produzca, que en la audiencia preliminar se fije una fecha y se produzca durante la etapa probatoria ya. Esa es la única salvedad acá en este punto. Sí, pero digamos que lo tomamos como válido que se tiene que producir en la prueba, en la audiencia preliminar, que después los juzgados dispongan otra cosa, pero el código lo establece así, ¿no? Perfecto. Después, punto B. ¿A través de qué medio corresponde que se notifique a Mirta Sánchez y a qué domicilio? Por lo general contestaron bien esta, que corresponde que se notifique por cédula, con una anticipación de al menos 3 días de anticipación. ¿Y a qué domicilio? Bueno, como Mirta Sánchez actuaba por apoderado, ¿no? Sí. Exactamente. Y por lo tanto se tenía que notificar al domicilio real. Hubo alguna que otra confusión que leí en este punto, me decían que como actúa por apoderado se tiene que notificar al domicilio real del apoderado, pero bueno, fueron algunas Sí, una excepciones excepción, sí, con sí, el sí. domicilio, pero por lo Pero general en general contestaron bien eso. estuvo bien contestada, inclusive algunos pusieron bajo apercibimiento de tenerla por confesa, así que estuvo bien. Después, el punto C. ¿Qué ocurre si admitida la prueba y fijada la fecha de audiencia, Andrés Latorre no comparece, no deja el pliego y comparece Mirta Sánchez? Bueno, este es el supuesto del 410, si no me equivoco. El único supuesto de caducidad automática que hay de la prueba confesional, por lo general contestaron bien. Lo mismo que antes, los que aclararon qué implicaba la caducidad de la prueba confesional, mejor. Y este último punto, que bueno, al igual que el interrogatorio de los testigos, trajo muchos problemas, muchos inconvenientes, y igual lo habíamos practicado, redactar un pliego en debida forma con 2 posiciones para que absuelva a Mirta Sánchez según las circunstancias expuestas en el caso. Muchos hicieron preguntas o hicieron preguntas sin ponerle los signos de interrogación, pero no dejaban de ser preguntas en lugar de afirmaciones. Muchos pusieron más de un hecho. Igual creo que estuvieron un poco mejor que la de los testigos. Sí, sí, en general sí. Hay casos en que las contestaron bien, pero bueno, hubieron también muchos errores en el pliego de posiciones. No sé si tienen alguna duda puntual que les haya quedado del parcial de la primera parte. Esperen que dejo de compartir. Viéndolo así parece fácil, no sé qué les pareció a ustedes, pero
Creo que tratamos de abarcar la mayor cantidad de temas. Ujú. Y sobre todas estas preguntas prácticas, porque uno quizás se aprende el 411, el 414, la forma de las posiciones que tienen que ser Claro. afirmativas, no contar más de un hecho, bla, 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 y de repente cuando va a hacer el pliego se da cuenta que quizás no es distinto formularla que redactar la teoría. Así que ¿Entiendes? ustedes Está todo ya clarísimo. ya se pueden calificar tranquilamente. Si verificaron, no va a haber sorpresas. Profe, una pregunta. Sí, ¿Descuenta mucho el ejercicio de las interrogaciones o posiciones? Porque yo creo que hice una bien y la otra es como que la inducí un poco a la respuesta. Creo que fue más que nada por los nervios y capaz por falta un poco de imaginación en ese momento del parcial. Y nada, quería saber si bajaba mucho, porque como el punto cuenta 2. Yo aprovecho, Milenka, para decirle, te contesto a vos y les contesto a todos, ¿no? ¿Cuál es el criterio que nosotros tomamos para corregir? Nosotros evaluamos no es una evaluación matemática, porque contestaron dos preguntas, tienen un 4, sino que evaluamos en su integridad el parcial. Lo tomamos como referencia el puntaje para tener una nota aproximada, pero lo evaluamos, es decir, si hay cosas que dejaron de contestar y son importantes. Yo tuve algún caso, las cargas que tiene el demandado, dejaron de redactar el interrogatorio, las posiciones. Por ejemplo, ese es un caso concreto. Bueno, ese realmente no puede aprobar, por más que haya contestado bien notificación por nota o verdadero o falso. Es decir, ese va a tener que recuperar porque no conoce temas fundamentales. Así que en el caso concreto, Milenka, nosotros evaluamos, inclusive ya te digo, hay algunos que han tenido una nota que han desarrollado el parcial en forma muy extensa, muy fundamentado, y en el caso mío particular que yo lo vi, no voy a tener en cuenta si él te declaró, si hizo mal la pregunta del testigo, porque lo miro en su integridad y va a tener una muy buena nota. Es decir, depende del caso concreto. Tienen Pero un puntaje para tener una referencia. ¿eh? sí, Esa es la idea de cómo los docentes corregimos el parcial, no en forma matemática. y hacer mucho hincapié en eso porque después nos empiezan a llegar mails, pero cuando con Sí, lo claro, que yo conté y me daba 7 y tengo un 6, claro, no, eso no va así. que no sea No. arbitrario, pero no es lo mismo un error en una posición, la otra estaba bien formulada y la otra Claro, le mezclaron los hechos y la claro, formularon mal, no es lo mismo que no sepan las cargas las cargas del demandado al contestar demanda, sí, o que digan que la prueba se produce en la etapa introductoria, o que no sepan cómo se desarrolla un tipo de notificación, o qué cosas hay errores y errores y no es tan matemático si bien le ponemos esa sí, por ejemplo, yo tenía mal un interrogatorio, pero el parcial, ya les digo, estaba excelente. No por eso le voy a poner un 9, realmente le puse un 10. Sinceramente, porque no, Sí, también creo que no, es decir, balanceamos, no crean que, y se pero tienen todo. así como balanceé para arriba, también si llega a haber algunos temas que realmente los desconocen y contestaron dos preguntas, no por eso van a aprobar. Eso sí, también es cierto. Perdón, Gracias. de nada. Y también decía, se tiene en cuenta todo. Hay quienes entregaron 10 minutos más tarde sin avisarnos nunca y nosotros estábamos en la sesión esperando para cualquier persona que tuviera un inconveniente. La participación en clase, todo es una nota global. Ahí están poniendo en el chat, María Luján puso, ahora quiero saber ya la nota. Sí, no te la podemos dar todavía porque tampoco Jueves, el sí, no jueves, le podemos dar a uno. Están en proceso de corrección, María Luján, y
también sería injusto que suponete que la tuya ya esté corregida, que te demos a vos, los demás van a decir, y la mía, y la mía. Sí, lo vimos. Pero no hay problema, no hay problema. Y el jueves vamos a dar las notas, no en clase, las cargamos después por el campus, por la tarde, jueves por la tarde, seguramente. Claro. No vengan el jueves a pedirlas acá. ¿Puedo hacer un comentario sobre el parcial en general? Cómo no, cómo no. Hola, ¿qué tal? Buen día primero. Buen día. Yo tuve un tema que no sé si le pasó al resto de mis compañeros, pero me pareció, en sentido de temas no me sorprendió tanto porque fueron temas que lo trabajamos, pero me pareció un examen muy largo. Como que era como, bueno, capaz que me quedaba con un tema pensando bien y el otro es para desarrollar otro, me queda medio justo. Entonces era como, bueno, ¿qué desarrollo? Este tema, el otro, como que me pareció un examen, no en el sentido de contenido, porque fue todo lo que vimos, pero en sentido de tiempo, como que fue un examen para 1 hora y media y no más ni menos, digamos. Entonces, como que me pareció, a veces eso capaz como que digo, bueno, reviso, o me tomo 5 minutitos más y era como, no, bueno, tengo que seguir, porque es el tiempo, digamos. No como una crítica mala ni nada. No, al menos para nada, Daniela, nosotros lo tomamos y también nos planteamos cuando hicimos el parcial si iban a tener tiempo o no, pero yo te explico cuál es nuestra óptica. Y bueno, acepto lo que vos decís, puede ser. Mira, nosotros tratamos de abarcar todos los temas posibles, hacerlos sencillos para que ustedes puedan deducir. Pero al mismo tiempo, vos viste que muchas preguntas para desarrollar generalmente no había, se trataba de que pudieran pensar. Y que la contestación tenía que ser rápido. Para nosotros también esta es una experiencia, porque fíjate que nosotros recién venimos del primer cuatrimestre, ahora estamos en el segundo cuatrimestre con este modo de evaluar. Y nos resulta muy difícil. Yo llevo 27 años en la docencia y nunca tomamos con libro abierto. Y esto se presta a que esté en libro abierto. Entonces, nosotros, la idea es hacerle preguntas o preparar el parcial de tal manera que ustedes no tengan mucho tiempo de estar consultando los libros. Porque de hecho podían hacerlo, podían consultar el código, pero realmente al tener tantas preguntas, un efecto que produce es que no pueden perder tanto tiempo, tienen que tener el tema, lo tienen que tener el tema. Los parciales a libro abierto son mucho más difíciles, porque si uno no sabe el tema, no sabe dónde buscarlo. Esa fue nuestra idea. Nosotros pensamos, yo personalmente, pienso que el tiempo tenía que alcanzar. Pero bueno, te lo tomo, Daniela, te lo tomo. Lo que pasa es que en cuanto el alumno empieza a distraerse y empieza a querer buscar, ese es el efecto no deseado, porque ahí es cuando empieza a atrasarse. Si el alumno tiene el tema fijo, lo tiene claro, tiene que salir rápido. Esa fue nuestra, digamos, nuestra intención, esa fue nuestra idea. Acepto lo tuyo, puede ser que no te haya... Es una opinión mía personal, no sé, por eso dije, no sé el resto de mis compañeros. Está bien, quizás otros piensen lo mismo que vos, Daniela, a mí me parece perfecto lo que vos decís, pero te quiero decir, vos entendés lo que yo te quise decir. Sí, además, a mí, personalmente... Esa fue la idea, esa fue la idea. Personalmente no sé si me fue muy bien, la verdad, pero el examen en sí como un examen bastante práctico, a mí nunca me lo habían tomado y me pareció... Esa era la idea, porque si te preguntábamos definición del testigo, no, nosotros sabíamos cómo se pregunta al testigo a medida que vos hagas las preguntas. Que te toman como... No, te decía que si nosotros te preguntábamos definición del testigo, cómo se hacen las preguntas,
estaba todo en los manuales. En cambio, si nosotros te decimos, hacernos un interrogatorio, bueno, sabemos cómo redactás, cómo se redacta las preguntas al testigo, o sabemos si tenés idea de lo que es un testigo, porque hay algunos que también, ahora recuerdo, me citaban al testigo a una de las partes, y las partes no son testigos. Hacían preguntas, así que todo eso nosotros lo tenemos en cuenta. Esa fue la idea, digamos, Profe, sí. sí, yo no lo había visto como lo acaba de plantear usted, pero adhiero a lo que dijo Daniela, porque no me pareció difícil el parcial, sino no era nada complejo, era todo lo que vimos en clase, porque era práctico, como lo vimos en clase, como estaban los audios, no me pareció difícil, pero sí eran muchos puntos y yo me vi que, por ejemplo, eran 10 menos 2 minutos y me faltaban 2 puntos y los hice apuradísima, como para decir, por lo menos los termino, y no me pude explayar como me hubiese gustado porque los contenidos estaban vistos, los había estudiado además, era como que el parcial no me pareció difícil, con 20 minutos más yo ya lo podría haber hecho como a mí me hubiese gustado. Está bien que capaz que, como dice usted, lo hice más tranquila, como diciendo, bueno, verdadero, y me explayé capaz en el verdadero y falso, y cuando llegué a los puntos más prácticos, más técnicos, no tenía tiempo, no sabía dónde sacar... o sea, como que la respuesta sabía, pero no me salía la explicación, porque cada punto había que explicar de dónde venía eso. Claro. Y eso también, Antonio, limitarse a contestar también un poco lo que la pregunta dice, porque, y nosotros cuando corregimos las parciales nos vamos dando cuenta cómo se van quedando sin tiempo y las preguntas van siendo así, las últimas ya son los minutos que les quedaron. Claro, totalmente. Cuando un parcial viene, las primeras que están buscando el libro porque copian textualmente lo que dice el artículo y textualmente lo que dice el libro y como lo que les salió en el momento. Pero también tengan en cuenta que muchas veces nosotros si preguntamos en qué momento se ofrece el testigo y cómo se ofrece, en qué momento se ofrece la prueba testimonial y cómo. Limitarse a contestar eso. Claro, no empezar a hablarnos de todo. Lógicamente después eso le quita tiempo para responder otras preguntas, pero es esto un poco. Nosotros sabemos que es largo y contemplamos también, sobre todo en las últimas preguntas que se han quedando sin tiempo y van tipeando cualquier cosa, sabemos que es poco tiempo para contestar tanto, pero nosotros evaluamos de esa forma así, sin presencialidad. No tiene sentido para nosotros ponerles 20 cámaras en cada ángulo de la habitación y ver cómo están sean ustedes. Nos parece mejor hacer un parcial de esta extensión, sin perjuicio de que tomamos sus comentarios y ya nos lo han hecho. Además, para tu tranquilidad, Carolina, y la de todos ustedes, nosotros nos damos cuenta si saben o no saben, es decir, no hace falta, por eso hay que tratar también de ser sintéticos. Y los parciales, a veces los que tienen los parciales escritos, a veces es mejor el oral, por muchos motivos, pero los parciales hay a veces que uno ve que son contradictorios. Arriba dicen una cosa y después abajo dicen otra, y eso genera en el profesor una duda, ¿sabe o no sabe? ¿Qué es lo que es? En cambio, en el oral, uno conversando lo aclara o lo para y no hable más, porque nosotros no consideramos lo que no está fuera de tema. Pero si llegan a escribir algo que realmente nos damos cuenta que no conocen, que es conveniente tratar de ser, en ese sentido, limitarse a lo que preguntamos. Bueno, lo saben para el próximo, digamos. Para eso estamos haciendo esta devolución y tenemos en cuenta lo que ustedes nos están diciendo, por supuesto. Desde ya. Tengan en cuenta, igual que para el próximo, ya acá en este caso vamos marcando quizá vocabulario no técnico, porque la excepción se opone, se interpone, no se tira una excepción o no sé. Después en la segunda parte ya saben que vamos avanzando en el proceso y los contenidos se van sumando y van a tener que tener bien firme esta parte y saber cómo se notifica, cuándo comienza a correr un plazo para saber cuándo se va a poder interponer un recurso. Entonces,
sepan, y los que tengan reciban el parcial y tengan un 4, un 5, sepan que tienen que reafirmar todos estos conceptos porque esto se va a sumar a la segunda parte, que es un poco más corta, pero es mucho más técnica y complicada, y que si no quedó bien firme esta primera parte, si no quedó bien sabida, se les va a complicar para la segunda parte, y que en el segundo examen sí ya vamos a exigir un lenguaje más técnico, más apropiado, así que ténganlo en cuenta cuando reciban la nota. Si quieren, vuelvan a ver esta clase que queda grabada para ver cuáles fueron sus errores, si tienen dudas o algo que no quedó claro de la primera parte y que no tomamos, por lo cual no les bajó nota, no dejen de preguntarlo, porque si no les queda bien entendida toda esta primera parte, van a arrastrar el error para la segunda, digamos. ¿De qué forma se notifica? Los que tienen un error en la notificación por nota, vuelvan a mirarlo, y hasta no entenderlo, no dejen de preguntarnos, porque si no lo entienden, no van a entender recursos. Lo mismo ahora cuando veamos la parte de resoluciones, si no saben distinguir qué resolución es, qué tipo de resolución es, tampoco van a poder entender recursos. Están como todos y ese enganchados. es un tema fundamental. El que no sabe recursos no puede aprobar el segundo parcial, digamos. Otra cosa que también tengan en cuenta, que para el segundo parcial la ventaja que van a tener es que la nota siempre se va a promediar para arriba. Es decir, aquel que tenga, no sé, un 5 en este parcial y un 6, le va a quedar un 6, vamos a promediar para arriba, y siempre en el segundo parcial, si bien los temas son quizás un poco más complejos, especialmente el tema de recursos, que tienen que saber, nosotros contemplamos, tenemos un concepto de la gente que viene, que asiste, y siempre se redondea, no solamente porque reglamentariamente está previsto, sino que siempre subimos la nota para que aprueben. Lo que sí, como les digo esto, también les digo, no se queden dormidos, porque ha pasado gente que no es lo que sucede siempre, pero hay gente que tiene muy buena nota, un 8, un 10, y piensa que el segundo parcial es algo que lo va a pasar así, y no es así. Hay gente que ha tenido 8 y después en el segundo parcial ha tenido un 2. Sí, no Dice, se pero ¿cómo? Si yo con un 4 zafaba. No es así. Si no se duerman en los laureles. Así que bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Todo transparente, no hacemos nada con todo. Bueno, Ahí pregunta Guillermo, se resta puntos por no poner el plazo de gracia. Y ya dijimos, Guillermo, no es una cuestión matemática, hay que ver cómo contestaste la pregunta. Sí, la pregunta correcta sería como la dijimos acá, poner la fecha en que queda notificado, la fecha en que comienza a correr el plazo, la fecha en que vence, el plazo de gracia, si corresponde dejar nota, agregar que se deja nota. Esa es la respuesta correcta. Después la corrección es un tema de ver el parcial en su integralidad. Quería hacer no es una crítica, sino una opinión. sí. Creo que en los parciales el mayor de los problemas no está en las preguntas o en la cantidad de preguntas, sino cuando aparece un texto largo, con nombres y con toda una circunstancia. En ese momento, inevitablemente, uno se pone a leer en detalle y lo lee muchas veces por no cometer un error. Entonces, digamos, yo recuerdo un parcial de comercial que ese texto aparecía, digamos, un texto explicativo de una situación aparecía 4 o 5 veces. Digamos, eran 4 circunstancias distintas. En 1 hora y media era imposible anotarse bien todo eso. Eso por un lado, pero bueno, eso es casi inevitable. Y la otra es que mi regla siempre es la de los 2 tercios, 1 tercio. Un parcial tiene que llevar 2 tercios poder escribirlo y 1 tercio poder revisarlo. Igual no es contra ustedes. A mí me ha pasado en la gran mayoría de los parciales que los 3 tercios es para escribir y entregar. Pero normalmente cuando estaba en el presencial siempre eran 2 tercios, 1 tercio. 1 hora lleva a escribirlo, media hora poder revisarlo. Nada, es una opinión, lo cuento. No, está bien, digo, no, yo estaba pensando en mi época de estudiante, la verdad que yo nunca revisaba lo que, no sé, será que me ponía nervioso, decirlo, salvo alguna cosa que me pudo, pero realmente volverlo a mirar, la que estaba escrito ya estaba escrito.
Pero bueno, es un dato de color nada más, ¿no? Me parece perfecto que lo revisen, pero digamos, en la carrera no me pasaba esto. A lo mejor en matemática en la secundaria sí, revisaba los números, puede ser, pero esto ya lo que estaba escrito, no sé. Capaz bueno. pasaba con, yo me siento identificada con lo que dice Diego, y a mí me pasaba, por ejemplo, con el ejercicio de notificación por nota. Claro, ese puede ser. Volví a contar 2 veces los días para capaz no comerme alguno, es decir, conté el feriado, conté un fin de semana que capaz se me pasó y lo volví a contar, y capaz en ese ejercicio estuve 10, 15 minutos. Entonces me di punto 4 y 5 por hacer. Eso puede ser. Los plazos, sí. Uno le pasa en la profesión, está mirando, vuelve para atrás, dice, a ver si me como un plazo. Eso te lo tomo, sí, eso es posible. Bueno, igualmente, Milenka, nosotros vamos a lo importante de la fundamentación de los ejercicios. Muchos explicaron su razonamiento en la notificación. Claro. Tiene que vence a los 5 días más las 2 primeras, y después había un error de contar rápido que pusieron, era miércoles 25 y pusieron miércoles 26, y no se los tomamos mal porque entendemos. Claro. Mientras nos expliquen el razonamiento y veamos que lo entendieron, nosotros queremos corroborar que ustedes hayan entendido el tema. Y después, respondiendo un poco a lo que decía Diego, son técnicas. Yo siempre revisé los parciales, a diferencia de lo que decía el doctor Falduti, pero también antes de empezar a responder, respondía todas las preguntas sin desarrollar. Me ponía la respuesta de cada una, entonces a los 10 minutos tenía el parcial entero respondido, y después veía cuán extenso era, porque ustedes se largan a contestar sin saber qué hay abajo, veía cuán extenso era y después podía dedicarle a cada pregunta lo que correspondía, el tiempo que tenía para desarrollar cada pregunta, pero los primeros 10 minutos ya tenía el parcial entero respondido sin haberlo redactado, me anotaba las respuestas. Son técnicas, cada uno tendrá la suya, sabemos que el parcial era largo, pero lo hacemos largo por un motivo, y nosotros lo que queremos es que nos demuestren que entendieron, y les aseguramos que nos damos cuenta cuando hay falta de tiempo y cuando hay falta de estudio, se nota y lo tenemos en cuenta a la hora de evaluar. Y ahí, Candelaria, lo que pregunta Celina, una consulta por reglamento no debería ser recuperatorio unas semanas después de la entrega de las notas, porque el recuperatorio, ¿cuándo lo tomamos? Me estaba abriendo el cronograma para ver eso. Primer parcial fue el jueves entregamos las notas, el recuperatorio complementario es el siguiente lunes. Ahí se lo mandé por el grupo Martín, para que lo veamos. Sí. Bueno, lo vamos a ver. El recuperatorio no hay clase, ¿no? ¿No hay clase online? No, creo que no. Ok. No. Nosotros cuando damos la cursada, sí, cuando damos presenciales, sí. Pero en este caso, el cuatrimestre pasado no dimos. Ok. Lo vamos a ver eso. Lo que pasa es que es tan apretado el curso, pero bueno, lo vamos a ver. Sí, había varios feriados este cuatrimestre. Pero bueno, lo vemos, y cualquier comunicación igualmente la hacemos por el campo. Igual no tiene mucha... Sí, no hay problema. Eso no. Profe, ¿la modalidad del recuperatorio va a ser parecida a la del parcial como para mentalizarse? Totalmente. Porque, por ejemplo, a mí yo coincido con lo que había compartido mis compañeras, pero la verdad me hubiese gustado dar un poco más, y realmente no sé cómo me fue, si bien escuché toda la explicación, las correcciones, no sé realmente cómo me fue, pero bueno, nada, para saber más. Tienen la ventaja de todos modos de que se quedan con el parcial, a diferencia de lo que pasaba en la presencialidad, que lo tienen, después de entregarlo habrán podido buscar y decir, ay, podría haber agregado esto, lo otro, con tiempos distintos, lo sabemos, y evaluamos en esas condiciones también. Sí, y siempre, yo le voy a decir que no sé, por lo menos hasta ahora lo que uno lleva corrigiendo, los parciales están bien. No sé si va a haber muchos a recuperatorios, pero los que se vayan a recuperatorio, preséntense, es decir, no dejen la materia. Eso es muy, muy importante, porque las condiciones están dadas para que ustedes aprueben. Si estudian,
y ustedes se sienten seguros de que están estudiando, no tienen por qué no aprobar la materia. Así que no dejen, porque nos ha pasado a algunos que no se han presentado a final y nos llamó la atención realmente porque me parece, ¿no? No somos tan ogros ni tan malos como para... Es un poco buscamos que ustedes aprueben, es decir, realmente no... pero claro, tienen que saber nada más. Esa es el pequeño detalle y gran detalle. Pero no, si al que ustedes no no aprobamos tienen- es porque realmente no comprendió temas esenciales que si no son materias procesales no tienen muchas más a lo largo de la carrera, salvo alguna optativa que puedan elegir y algunos puntos más adelante en la orientación. Entonces, si no lo aprenden en esta materia, van a salir al ejercicio sin saberlo y les va a generar un problema. Entonces, tengan en cuenta eso. Si no los aprobamos es porque no están entendiendo temas esenciales sin los cuales no pueden ejercer. Sí, yo no sé si alguna vez les comenté, yo por qué me inicio yo la di libre procesal, me fue mal en la cursada y no tenía un buen profesor, pero me quedó grabado lo que me dijo, los que nos dijo a todos, ¿no? Dijo, obligaciones es una materia importante, sucesiones es una materia importante y hay que saberla. Pero para el que va a ejercer la profesión, si no sabe procesal, no va a ningún lado. Es muy importante, yo creo que en las primeras clases, y no lo dije, pero lo repito siempre, la ingenuidad del alumno o del novel abogado que piensa que por solo tener razón va a ganar el caso, va a tener un gran porcentaje de posibilidad de ganarlo, pero el proceso es un camino que está lleno de piedras y por eso hay que saber procesar. Muchos juicios se ganan o se pierden sabiendo procesar. Es muy importante en nuestra materia. No es la más importante, todas las materias son importantes, el derecho de fondo es importante. Pero el que no conoce procesal, agrego yo, no puede caminar, no conoce el camino. Es decir, hay que tener, no es solamente, digamos, los modelos, porque los modelos se consiguen, sino la ciencia, el proceso. Y aclarar, Antonio, también, porque me lo preguntaron ya por mail, el recuperatorio no es para levantar nota. El que tiene un 4, se ponga a repasar los temas de esta parte, de esta primera parte, y que empiece a ver los temas del segundo para después tener un 7, un 8 y poder promocionar, pero el recuperatorio no es para presentarse a levantar notas, simplemente para los que no se presentaron o los que se presentaron y no llegaron a un 4. Hola, una consulta. Yo el parcial lo entregué 10 minutos más tarde, no me conecté, pero mandé una nota, ¿sabes por qué? Fue porque debajo del calendario del ejercicio de las notas apareció, o sea, no veía nada, y 5 minutos antes de las 10, cuando estaba por mandar, se me dio de casualidad por bajar, y en esos minutos respondí las máximas de preguntas que pude, pero no me conecté para no perder más tiempo en realidad. O sea, yo sabía que estaban ustedes por acá, por mí, pero lo que hice fue directamente me metí en el campus y de eso, que en 10 minutos se dieron a eso, y si ven como el tiempo en el que hice los ejercicios, se ve que fui acotándome, las preguntas primero fueron mucho más desarrolladas y la última parte fue todo como muy a las alturas, un poco. Pero para aclarar eso, que no me conecté por esa razón, o sea, para no perder más tiempo y porque llevan más de las 10. ¿Está bien? Sí, lo vimos, María Luján, y de hecho me quedé pensando si quizá no deberíamos, cuando tengamos el parcial, poner la cantidad de preguntas que son para evitar que vuelva a pasar eso. Así que es la primera vez que me pasó. O sea, de casualidad vi lo de abajo, si no sé, hubiese tenido la mitad del parcial sin casualidad. Claro, para tener en cuenta para el cuatrimestre que viene. Pero sí lo vimos, María Luján, que se tranquila. Bueno, en este poco tiempo que nos queda, hoy teníamos, yo creo que escucharon el audio o han tenido oportunidad. Si tienen alguna duda, creo que había prueba pericial.
Y documental. Documental y no sé si había algo más. Y Reconocimiento oficial. Bueno, ¿les ha quedado alguna duda? Yo creo que los audios están claros. Llenamos de audios. digamos, el tema en lo referente a la prueba pericial, saber quién es el perito, cuándo es admisible la prueba pericial. Recuerden que el perito es un técnico, es un tercero, auxiliar del juez, ajeno a las partes, y que es designado a fin de verificar, comprobar o extraer deducciones técnicas acerca de hechos controvertidos, que requieren conocimientos especiales que no tiene el juez, ¿no es cierto? Se requiere de cuando se requiere de algún conocimiento especial sobre alguna ciencia, arte, industria o profesión, es necesario recurrir a este tercero auxiliar del juez, que son los peritos. Tengan en cuenta cuándo se ofrece la prueba pericial, es decir, como siempre, todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y así lo tienen que entender y estudiar. ¿Cuándo se ofrece la prueba pericial? Bueno, la prueba pericial se ofrece en los escritos introductorios de demanda, contestación, reconvención, algún incidente. ¿Y cómo se ofrece la prueba la tengo con testimonial? ¿Cómo se ofrece la prueba pericial? Bueno, indicando la especialidad del perito, lo más concreto posible. Ustedes en la Cámara Civil, por ejemplo, también en la Cámara Comercial, tienen un listado de peritos y ahí pueden ver cuál es la especialidad la más acorde para que el perito se pueda expedir y designar los puntos de pericia. Tienen que señalar cuáles son los puntos de pericia. Eso es en cuanto al ofrecimiento. Florencia dice, en el audio cuando se menciona la hipótesis en que la parte demandada impugna la procedencia de la prueba, menciona que el juez puede hacer mérito de la prueba producida. Bueno, evidentemente, adelantándome un poco a lo que estaba por decir Florencia, y evidentemente el dictamen pericial no es vinculante para el juez. Es decir, el juez se puede apartar de la pericia, porque el juez va a tener en cuenta, va a valorar la prueba pericial de acuerdo, como dijimos, a las reglas de la sana crítica. Pero lógico, el juez sabe de derecho, no sabe de, no sé, de mecánica, por ejemplo. Para poder apartarse del dictamen pericial, tiene que dar sus fundamentos. Deberá haber otras pruebas que demuestren lo contrario. El juez podrá pedir otra pericia si tiene dudas. Pero siempre es el juez el que va a valorar, junto con el resto de las pruebas, el dictamen pericial, que vuelvo a repetirles, no es vinculante. Y las partes pueden impugnar el dictamen pericial. Una vez que el dictamen, que el perito hace el dictamen, acompaña el dictamen pericial, se les concede un traslado a las partes. ¿Para qué? Para que puedan pedirle aclaraciones, a lo mejor repreguntarle al perito, no introducir nuevos puntos de pericia, sino para que aclare, para repreguntar algún punto que no ha quedado claro, y pueden impugnar
el dictamen pericial. ¿Por qué lo pueden impugnar? Bueno, porque no se ha ajustado a la ciencia-arte, porque no da el fundamento, porque el perito tiene que dar el fundamento del por qué dictamina en tal o cual sentido, y si no, tienen tiempo también cuando hace el alegato las partes, es decir, hasta ese momento se puede también hacer mérito de la prueba pericial. En la prueba pericial hay un supuesto de caducidad. Los peritos suelen pedir adelantos para gastos. Si tienen, por ejemplo, gastos de traslados o tienen, no sé, determinados gastos que no tienen por qué solventarlos ellos, piden un adelanto para gastos. Y recuerden que si el que pidió la pericia no hace ese adelanto para gastos dentro del tercer día de notificado, se produce la caducidad de la prueba pericial. Después, otra cosa también importante respecto... Profesor, Sí, yo tengo anotado que en el audio se dijo dentro del 5.º día. ¿Es dentro del 5.º o dentro del tercer día? La caducidad. a ver, espera un poquito. Puede ser que yo me haya equivocado. Me fijo enseguida. Del tercer día, Ah, perfecto, gracias. el 463. Vaya a saber cómo... Sí, a lo mejor en el audio era otra cosa. Es del tercer día, 463. Es el supuesto de caducidad. Tomen nota porque vieron que nosotros preguntamos mucho estos supuestos de cómo se puede perder la prueba. Generalmente uno habla con el perito y no hace falta hacerle un depósito, uno habla y le entrega el adelanto para gastos. Perdón, en el 473 está la caducidad de la prueba pericial. 463, 463, 463. Perfecto. Sí. Bueno, también tienen que tener en cuenta que ante la pericia ofrecida por una de las partes, ¿qué puede hacer la otra parte? Bueno, puede, acá vemos el 459, párrafo segundo, el 478, puede impugnar la procedencia de la prueba pericial por no corresponder, puede manifestar que no tiene interés en la pericia, a lo mejor, digamos, propuesta u ofrecida por el actor, y que por tal motivo se va a abstener de participar en ella. Y estos supuestos tienen importancia en materia de gastos y honorarios del perito, porque son a cargo del que propuso, de la parte que propuso la pericia, salvo que el juez haga mérito de esa pericia para resolver a favor de la parte que no propuso la pericia. Artículo 478, inciso segundo del Código Procesal. Puede también la parte que no propuso la pericia objetar la especialidad del perito, ya sea porque no es apto para dictaminar de acuerdo a su profesión o se requiere una especialidad más específica. Puede también inclusive proponer otros puntos de pericia. En este caso se dice que la prueba es común y a ambos, el efecto que trae es que ambos deben impulsar la producción de la prueba. Acá transcribieron el 463. Gracias, Alejandra. Bueno, también puede observar los puntos de pericia. Todas estas son
actitudes que puede tomar las partes ante el traslado que se le hace de la pericia propuesta por la otra parte. Entonces, en estos casos, corresponde que se haga un traslado a la otra parte para que se expida, y después el juez en la audiencia preliminar va a resolver cuáles son los puntos, o fijar cuáles son los puntos de pericia acerca de los cuales se va a expedir el perito. Recuerden también que la prueba pericial está a cargo siempre de un perito único por especialidad, salvo algunos supuestos como son los procesos sucesorios en donde haya un testamento y se cuestione la validez del mismo, o en la declaración de incapacidad, que el Código Civil y Comercial establece que haya un equipo interdisciplinario para establecer la incapacidad de la persona. No sé si tienen alguna otra duda sobre la prueba pericial o algo que haya quedado en el tintero. Recuerden también que Una las pregunta. partes... Sí, decime. Pero es de prueba documental. No sé Sí. si la puedo hacer ahora. Sí. Ah, supuestos de caducidad no hay, ¿no? En la prueba documental. No, el código no establece caducidad de la prueba documental. No, perfecto. No. Que Milenka simplemente se la deja de ofrecer. Claro. Se la acompaña y ahí ya está, es suficiente. Ah, perfecto. Pero simplemente no ofrece esa prueba. Perfecto. Es la lógica. Les decía también que antes de ver los otros dos medios o atender las preguntas que ustedes tienen, que también aparece en la prueba pericial la figura del consultor técnico, que las partes pueden nombrar un consultor técnico y presentarlo en el expediente, ¿no? El consultor técnico es lo que antes el código regulaba como perito de parte. Es el que acompaña a la parte, al abogado en este caso. Nosotros tenemos, por ejemplo, un juicio de mala praxis. Bueno, siempre es conveniente tener un consultor técnico, lo presentemos o no en el expediente, aunque esté en la sombra. ¿Por qué? Porque si tenemos un juicio de mala praxis, tener a un médico al lado nuestro nos va a permitir hacer los puntos de pericia. Es decir, el abogado no sabe de mecánica, o sabe lo elemental, no sabe de medicina. Bueno, es necesario en la práctica tener a un amigo médico, a un amigo contador o algún conocido como para poder después hacer los puntos de pericia. El consultor técnico puede participar en el expediente, en el proceso, puede intervenir cuando se hagan las pericias, y puede también elevar un dictamen. Es un elemento más que el juez va a tener en cuenta, pero no es un auxiliar del juez el consultor técnico. El consultor técnico es un auxiliar de las partes. A veces es interesante presentar al consultor técnico en el expediente. Supónganse que es un médico muy afamado, de alto prestigio, y bueno, entonces lo presento en el expediente y digo, bueno, el perito opinó tal cosa, pero fíjense en esta autoridad científica que es mi consultor técnico lo que opina. Entonces, como diciendo, haciéndolo pesar y que el juez lo tenga en cuenta y lo meritúe, ¿no? Pero bueno, esos son
estrategias del proceso, ¿no? No viene al caso, pero sepan que existe la figura del consultor técnico, que es un perito de parte, pero que no es auxiliar del juez, ¿no? Sino de las partes. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún tema que no les haya quedado claro? Igual, de todos modos, la clase que viene podemos seguir, no hay ningún inconveniente. Vamos a tratar de resolver, después voy a hablar con el doctor Seltzer por el tema este de los recuperatorios, porque la verdad que me tomó de sorpresa. Tenía una consulta. Sí. Yo no sé si leí bien, pero ¿puede ser que no haya más ejercitación de acá hasta el segundo parcial? ¿O que queda poca ejercitación? No vi tantos Word para eso. No, porque Diego me habló, ¿no? Sí, soy yo. Sí, Diego. Mira, si hay ejercitación, nosotros la vamos a ir agregando, la vamos a ir agregando. Nosotros, si bien tenemos la experiencia del cuatrimestre pasado, más allá de los audios que están grabados, nosotros vamos enriqueciendo constantemente nuestras clases. Así que posiblemente haya, trabajemos. Yo creo que de recursos va a haber, de recursos estoy casi seguro que va a haber, porque después en el segundo parcial también va a ser eminentemente práctico. Así que, no, me estaba preguntando Diego Candelaria si hay otros trabajos prácticos y si no, los vamos a hacer. Nosotros, a medida que vayamos avanzando, para nosotros esta es una experiencia como la que hemos tenido el cuatrimestre anterior, así que lo vamos enriqueciendo y sí vamos a trabajar. Yo aprovecho, Diego, para comentar, vos fijate, el día de mañana quizás esto lo vamos a aprovechar mucho, porque ¿qué pasaba? En las clases de presenciales nos teníamos que ceñir casi exclusivamente a las clases teóricas, hacíamos una teatralización de la audiencia y no nos daba el tiempo para las clases prácticas. Entonces, en las encuestas, después que nosotros hacemos, como todos los profesores de la cátedra, las encuestas que hacemos a fin del cuatrimestre, todos se quejaban de lo mismo, todos reclamaban no tuvimos trabajos prácticos. Claro, pero lo que pasa es que si hacíamos trabajos prácticos no podíamos hacer las clases teóricas. Ahora con este sistema vimos que podemos trabajarlo mejor. El día de mañana, cuando vuelvan las clases presenciales, esto nos va a servir de mucha ayuda. Así que sí, vamos a hacer trabajos prácticos. Lo que pasa es que lo vamos a ir subiendo a medida que se vayan dando las clases, ¿no es cierto, Candelaria? Algo que se da naturalmente con este medio es que aun cuando los trabajos prácticos no los corregimos en clase o se corrigen, después entre nosotros hacemos repasos y cotejamos nuestras correcciones. Y ahí no puede ser que 60 personas tengan la misma respuesta equivocada. Es como que todo tiende para arriba, tiende para estar bien. Claro. Puede ser que un ejercicio no se corrija, pero nosotros lo corregimos entre nosotros. Eso es lo que buscamos con los trabajos prácticos en clase. No corregimos porque no nos parece que sirva, tampoco que sea obligatorio su confección, pero la idea es eso, la autoevaluación, y que se vayan dando cuenta por dónde viene la cosa, y después vieron que de hecho, los trabajos que tomamos en el parcial eran exactamente iguales que los que hicimos en clase. Es la idea, de alegatos seguramente podemos hacer algo. Y esperemos que no haya 60 que se equivocaron todos, porque si no habla mal de nosotros, que hemos explicado aquí. Sí, terrible, podría llegar a ser terrible eso. Ahí tenemos que hacer, pero bueno. Aprovecho, Antonio, para avisarles, igualmente vamos a estar publicándolo durante el transcurso del día de hoy, que ahí hablé con Martín, y sí, efectivamente en el reglamento dice 5 días desde la entrega de notas hasta el recuperatorio. Nosotros siempre nos atenemos a lo que dice el reglamento, y si por algún motivo no lo hacemos es porque fue un error o un descuido nuestro, así que no se preocupen que los que tienen que ir al recuperatorio van a tener no una semana más, sino esos
2, 3 días más, hasta la siguiente clase Sí, vamos sí, a cargar sí, el cronograma adaptado, pero tengan en cuenta entonces que el lunes que viene esperen que voy al sí, cronograma. el lunes 26 hay clases. El 26 van a haber clases y vamos a ver los temas que se harían el jueves 29, que va a Claro, ser el recuperatorio, y ahí no va a haber clases. sí, sí, no hay problema. No me acuerdo quién acá lo había hecho notar, Celina, Celina, sí, 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 no así te que gracias por la preocupes. advertencia. Ahora hoy mismo lo corregimos y bueno, ya están avisados igualmente los que están presentes acá. Sí, pueden ser sé que tienen grupo de WhatsApp, avísenlo por si hay alguien que no está conectado, igualmente les va a llegar la notificación por mail. Sí, 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 sí. No hay problema. Profe, una consulta. Sí. La próxima clase hay clases, ¿el jueves? Sí, el día entrega notas, sí. Ah, listo. Normalmente a la tarde entregamos notas por el campus. Sí, 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 sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión que haya quedado? ¿Vos reconocimiento judicial? ¿Querés agregar algo? No, están los audios, ya estamos. Están los audios, por eso no vamos a repetir lo mismo. Yo simplemente les dije qué puntos deben tener en cuenta, ¿no? Sí, cualquier duda que tengan, tráiganla el jueves a clase. El reconocimiento judicial es importante ahí, como vemos el principio de inmediación reflejado en ese medio de prueba. Ahí es el juez el que va y mira el lugar y ve los hechos, o lo advierte con sus sentidos, lo escucha, lo huele. Sí, Así claro. que es importante que tengan eso, que es excepcional igualmente, por lo general si alguien lo pide, se deja para el final, se produce toda la prueba y después el juez ve si va a ir a hacerlo o no. Sí, o a veces lo deriva al oficial. Fuera del despacho. Sí, sí, sí. Pero bueno, está ahí explicado para que... Pero algunos lo hacen, no son los muchos, pero, o si no, se lo derivan al oficial de justicia para que vaya. Porque no es lo mismo leer un informe de un perito hablando del ruido que hace algo, del olor o el olor que despide una fábrica, es otra cosa, ¿no? con el principio de inmediación que debería regir los procesos. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra cuestión que haya quedado? Una pregunta. En el reconocimiento judicial, el juez no lo puede delegar en un prosecretario. Ese es un caso donde el juez no lo podría hacer. De hecho sucede que lo delega, en el oficial de justicia a veces lo delega, sí. Ok. En realidad en realidad es una prueba directa, porque tendría que ser el mismo juez, pero a veces lo delega. Y a veces, como bien le decía la doctora, cuando uno ofrece la prueba de reconocimiento judicial, le proveen que una vez que se produzca toda la prueba, se verá si es necesario o no hacer el reconocimiento judicial. Y en caso de que el juez no vaya, ¿la parte se puede negar a que se produzca? Sí, para que esté el juez, o sí tiene que aceptar que lo dé el prosecretario. No sé si me expliqué bien. Sí, no, y es como todo. En la audiencia preliminar vos también te podés oponer y decir me retiro, dejo nota en el libro de asistencia, o que no estando presente su señoría, solicito que se designe una nueva audiencia. Lo mismo podría ser en el tema del reconocimiento judicial. Se podría llegar a plantear en teoría. Después, en los efectos prácticos, uno empieza a pensar, ¿lo estás incomodando al juez? Al juez le pediste, porque en el desalojo también el juez, hay algunos supuestos en que tiene que ir a hacer un reconocimiento judicial. Y los jueces dicen, me tengo que poner de acuerdo con el defensor oficial, no coinciden los horarios. Bueno, después en la práctica hay que verlo. Si te querés ganar
te querés ganar al juez, querés que el juez esté un poquito mal predispuesto. Digamos, esto es, somos seres humanos, es una cuestión de, digamos, se me ocurre a mí decirlo, yo lo pensaría 2 veces antes, pero sí, vos tenés todo el derecho del mundo, digamos, te ampara el código, decir, no, yo quiero que el reconocimiento judicial lo haga el juez, que en la audiencia preliminar no esté tomada por el secretario, sino que la tome el juez. En la audiencia de testigos, ¿quién decide? ¿Decide el audiencista si está mal hecha la pregunta, si cómo fue el incidente? No, fui a consultar al juez y te dicen, espere doctor que voy a hablar con su señoría. ¿Fue a hablar con su señoría o habló con su superior o habló con el secretario? Bueno, esto es lo que sucede en la práctica. Vos le podés decir, no, yo quiero que el juez esté presente y vamos a debatir esta incidencia adelante del juez. En la práctica a veces no está el juez y el audiencista sale y va a consultar adentro. ¿A quién le consulta? No sé. Y viene y resuelve. Esto es lo que pasa. Clarísimo. Acá estudiamos el deber ser, sin perjuicio de, todo el derecho es el deber ser, sin perjuicio de señalarte después lo que pasa en la práctica, que ojalá nunca esté tan divorciada de lo que tendría que ser, ¿no? Bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra observación? Parece que no. Bueno, no, entonces, bueno, nos vemos el jueves. El jueves. Y quédense tranquilos que por lo menos hasta donde uno vio venían bien los parciales. Así que, más allá de lo que estuvimos diciendo,